Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Estamos esta vez en el epígrafe 4, el regalo de la libertad, del capítulo 8, el viaje de retorno. Por supuesto, el regalo de la libertad es el que cualquiera de nosotros podemos hacer y hacernos. Al hacerlo, nos lo hacemos. Esto podría ser el resumen completo del epígrafe, pero vamos a descubrir los matices que nos traslada nuestro querido hermano, el autor. Dice así el punto 1. Si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, aquí podemos ya empezar a sentir esa paz y esa dicha intensas, estables y duraderas. Ese gozo del cual estábamos oyendo hablar en los epígrafes anteriores. Si lo que la voluntad de Dios dispone es la paz y dicha absolutas, ese es el final, el horizonte final del camino de retorno. Y eso no es lo único que experimentas ahora, paz y dicha absolutas, es que te estás negando a reconocer su voluntad. Esta es una idea en la que en este capítulo 8, el viaje de retorno, viene insistiendo frecuentemente, que identifica directamente el resultado final de paz y de dicha, estable y duradera, o el horizonte final de paz y dicha absolutas, que es lo que la voluntad de Dios dispone para ti, es sencillamente que aquí te estás negando a reconocer su voluntad. Ya nos lo venía advirtiendo en la diferencia entre aprisionamiento y libertad, 2 epígrafes atrás, porque nosotros no habíamos logrado todavía entender que no hay libertad desalineada de tu naturaleza y que, por lo tanto, por mucho que tu referencia externa diga que la libertad se encuentra en un determinado camino, si tú no te sientes bien ejerciendo la libertad en ese determinado camino, por supuesto, estás confundiendo libertad, la libertad de la referencia externa, con lo que realmente es un aprisionamiento, dado que no te sirve, no consigues una mejoría. Bien, posteriormente en el encuentro santo nos indica que es precisamente preparando el encuentro con cualquiera de los que nos encontramos, con cualquier persona, con cualquier hermano a estos efectos de la información espiritual, preparándolo para percibirle tal como es como puedes comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios, ya que esa libertad que resurge cuando a un hermano, por percibirle realmente, le muestras lo que realmente es lo que te permite comprender a ti lo que realmente eres. Entonces te das cuenta de que eso te hace sentir mejor y, por lo tanto, se alinea con tu naturaleza real y, por lo tanto, te dice Jesús, y cuando tú te sientes mejor, con esa paz y dicha estable y duradera, puedes considerar entonces que tu voluntad se está alineando con la voluntad de Dios. Bien, ahora en este epígrafe, el regalo de la libertad, ya incidiendo en
el aspecto principal de preparar un encuentro santo. Preparar un encuentro santo, un encuentro en el que prima en tu actitud la consciencia de lo que tú eres y la consciencia, por lo tanto, de lo que los demás son, que vuelve y cierra en bucle hacia ti, ratificándote lo que tú eres al poner de manifiesto hacia los demás esa misma idea de la realidad de lo que ellos son. En este epígrafe ya claramente establece cómo puedes afianzar la verdad espiritual de tu naturaleza con ese regalo de la libertad que puedes ofrecer a otro. Si le ofreces el regalo del aprisionamiento, es decir, si tú manifiestas con respecto de él una actitud en la que muestras confusión entre aprisionamiento y libertad, puedes contribuir a ofrecerle a él la idea del aprisionamiento. Hay una alternativa. La alternativa es ofrecerle el regalo de la libertad real, que le va a proporcionar esa paz y dicha absolutas, si él quiere recibir esa verdad para él. Y le va a mostrar, al igual que te mostró a ti, que tu voluntad está alineada con la voluntad de Dios cuando se produce ese resultado de paz y dicha absolutas, que es cuando preparas esos encuentros santos y cuando ofreces el regalo de la libertad. En caso contrario, si no es eso lo único que experimentas, paz y dicha absolutas, ese es el horizonte final. Aquí en este plano, la máxima que se puede disfrutar aquí es que entonces te estás negando a reconocer su voluntad, con lo cual te estás negando a eliminar la confusión entre aprisionamiento y libertad, con lo cual te estás negando a actuar en pro de tu naturaleza real, con lo cual te estás negando a recordar quién eres. Dice a continuación, su voluntad, la de Dios, aparece con mayúsculas, no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Esto forma parte de su naturaleza y de sus atributos infinitos. Máximos en un nivel que aquí no comprendemos, porque aquí solo comprendemos naturaleza y atributos máximos en lo que podemos comprender aquí. Pero es mucho más. Infinito es máximo de los máximos, máximo absoluto. Su voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Pero incluso aquí hay destellos de cómo es su voluntad y hay destellos de esa cualidad de inmutabilidad eterna. Y se pueden comprobar en una experiencia íntima del compromiso con tu naturaleza. Fíjate, podríamos haber dicho del compromiso con esta información. No, porque esta información te lleva a reconocer cuál es tu naturaleza, claramente. Entonces, finalmente es del compromiso con tu naturaleza. El estudiante que alcanza las cotas máximas de evolución espiritual en este plano no tiene un compromiso ya con esta información o con otra o con otra o con la de más allá. Tiene un compromiso con el reconocimiento de su naturaleza real, original. Esa es la comprensión que ha alcanzado. Y puede darse cuenta de que la voluntad del ser del cual procede, de su origen y del cual participa, y de cuya naturaleza disfruta, pues es igual a la suya y ya lo ha comprendido, es eternamente inmutable. Sigue diciendo, cuando no estás en paz, ello se debe únicamente a que no crees que estás en él. La unicidad
esa cualidad no solo de único respecto de la realidad total, la realidad es única, es Él, es Dios, sino también que es una unidad con todo lo que Él crea, implica que estás en Él. Si no comprendes esta simple idea, profundamente, intelectualmente la puedes comprender. Es sencilla. Solo existe Dios en última instancia, dado que su filiación es una extensión suya, personalizada, individualizada y eternizada. Si no comprendes profundamente esta simple idea, se te olvida en tu día a día que estás en Él. Ese olvido es fundamental porque vuelves a sentir la separación. Y cuando sientes la separación, te comportas como tal, como un ser separado. Entonces, cuando no estás en paz, ello se debe únicamente, dice Jesús. Claro, únicamente. Estamos hablando de grandes verdades, no de matices, sino de grandes verdades todo abarcadoras y absolutas. Cuando no estás en paz, ello se debe únicamente a que no crees que estás en Dios. Porque si creyeses que estás en Él, entonces estarías sintiendo la unidad. Mas Él es el todo de todo. Esta frase se oye mucho en la información espiritual, pero no alcanzamos a comprender con un poquito de detalle lo que implica. Porque, bueno, pues pensamos que el sueño, pues nos han dicho que Dios en el sueño personalmente no entra, que el sueño es falsedad, y se nos olvida que la falsedad es el contenido de la mente del soñador. Pero ese contenido lo alberga en un continente que es la mente como herramienta de expresión creativa del hijo también soñador. Ese continente es el campo sobre el cual se construye cualquier sistema de pensamiento, con las consecuencias que ese sistema de pensamiento tenga. Un sistema de pensamiento irreal, pues tiene estas consecuencias opuestas a la realidad. Un sistema de pensamiento real tiene otras consecuencias, incide y extiende creativamente esa realidad, realmente. Por lo tanto, el que Él es el todo de todo implica que estamos en Él y que cualquiera de los constructos que realizamos, incluso los irreales, están realizados a partir de ese campo de infraestructura sobre la cual construimos, que es la mente de su propietario, de la cual participamos, pero somos inquilinos, para que se entienda un poco, inquilinos de por vida, para siempre, eternamente. Inmutable es su voluntad de que seamos inquilinos, pero somos inquilinos de esa mente, con lo cual Dios es el todo de todo y nos rodea y en Él vivimos y en Él tenemos nuestro ser. Y es tan amoroso que respeta nuestro libre albedrío completamente, incluso para generar sobre ese campo de infraestructura que es su mente un contenido irreal, incluso para eso. Su paz es absoluta. ¿Por qué podríamos aproximarnos a comprender que la paz de Dios es absoluta? Yo creo que la mejor explicación es que es unificada. No hay división en el contenido de su mente. En su mente no hay división claramente porque eso es infraestructural. Pero en el contenido, en el sistema de pensamiento de, hemos dicho,
elección que realiza del paradigma del amor infinito, hasta tal punto que lo convierte en su naturaleza, es unificada. No hay otro contenido que ese. Y de un contenido unificado se deriva una paz absoluta, porque no hay quiebra, no hay excepción. Su paz es absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. Siempre que no caigas en el error de pensar que puedes llenar esa mente de otro contenido sin efectos, porque hay una ley que es la ley de causa y efecto. Y es una ley natural de Dios, es decir, perteneciente a su naturaleza. Y es la ley, precisamente, que permite que su paz sea absoluta, ya que el contenido mental de la gran mente uno divina está unificado y nos incluye a todos. De no existir la ley de causa y efecto, pues no podría haber un contenido unificado. Y por lo tanto no habría una paz absoluta. Pero hay que reconocerla. También implica el libre albedrío, el contenido unificado. ¿Por qué? Porque si el amor infinito, que es el paradigma del contenido de la mente divina, no respetase la libertad absoluta de todos los participantes, amor infinito igual a libertad absoluta. Si amor infinito no implicase libertad absoluta, rompería el principio de causa y efecto y por lo tanto rompería el libre albedrío del hijo. Sus leyes te gobiernan porque lo gobiernan todo. Como recientemente he explicado el principio de correspondencia, pues esta es la razón fundamental del principio de correspondencia, que sus leyes lo gobiernan todo. Quiere decir que su mente, como infraestructura sobre la cual podemos construir lo que queramos, está basada por propia voluntad del Padre en el amor infinito. Eso es causa de que haya unas leyes de la mente, que son las que permiten esa unificación, esa ausencia de división. Por eso, trascendente al simbolismo, este escenario es un símbolo de un contenido irreal, trascendente a ello está la realidad. Y si logramos trascender el camuflaje y nos fijamos en lo que rige, veremos que rige arriba y abajo. Porque sus leyes te gobiernan, porque lo gobiernan todo. Rigen aquí también, traspasando el camuflaje del contenido irreal. Sí, el contenido irreal tiene sus propias leyes también, pero no importan, porque ese contenido es tan falso como que tuvo que ser soñado y tuvo que dividirse nuestra mente para poder albergarlo. Que tuvo que dividirse nuestra mente es sencillamente que nosotros elegimos tomar una parte del campo infraestructural total que es la mente uno divina y llenarlo con un contenido falso. Un contenido tal que allí no se reconoce, no opera. Solo opera en la voluntad de algunas mentes que quieran que en ellas opere. Bueno, todo esto es complejo, pero es la explicación de esto que está diciendo. Y no está mal ir ampliando también, aunque parezca de cierta complejidad, la explicación profunda de lo que implica, porque en una explicación
en un nivel cercano de la mera lectura se entiende. Esa explicación algo más técnica y más profunda permite que nosotros tengamos más confianza porque lo comprendemos mejor en estas palabras. Confianza no por falta de desconfianza en Jesús, que también la tenemos, sino porque nos permite una mayor integración. Requisito primero, comprensión intelectual. Dices, claro, lo entiendo, ahora lo voy a llevar a la práctica, a ver si lo siento. Llevarlo a la práctica y sentirlo puede facilitarse cuando hay una mayor comprensión intelectual porque genera más confianza para llevarlo a la práctica y sentirlo. No puedes excluirte a ti mismo de sus leyes, si bien puedes desobedecerlas. Y habría que matizar. Puedes creerte que las desobedeces, soñando. Lo único que desde dentro del sueño, como te crees que es real, entonces sí crees que las estás desobedeciendo. Y eso es la creencia en el mal. Si bien puedes desobedecer sus leyes, implica que te has creído que puedes hacerlo, que para ti es real que puedes hacerlo, y por lo tanto, que el mal es posible. Esa es la creencia en el mal. Si lo haces, no obstante, es decir, si crees que consigues desobedecer sus leyes, y solo en este caso, claro, aquí viene la consecuencia, actúas en contra de tu naturaleza. Te sentirás solo y desamparado, porque te estarás negando todo. Fíjate que esto es de una extrema sencillez, pero lo que lo dificulta es el grado de confusión que tenemos aquí. Porque esto, los estudiantes de espiritualidad, pues decimos, oye, pues lo comprendo, sí está muy claro, pero esa comprensión intelectual es superficial. Es en esta mentecita material con la que tienes ahora mismo una bonita disposición de compromiso, pero tienes que llevarlo a la mente inconsciente, al menos que está rigiendo esta experiencia. Porque no te olvides de que hay una parte de tu mente que, inconsciencia cercana, rige esta experiencia. Y en tu confusión no puedes iluminar esa parte de tu mente de inconsciencia cercana, aunque la consciencia sí tenga fe en esa bonita idea, hasta que la pongas en práctica y se desplieguen sus efectos en tu experiencia. Así funciona. Punto 2. He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Es un mundo opuesto al original, dado que finalmente, tras un proceso desafortunado de error tras error encadenado, pues la mente ficticiamente apropiada para tener estas experiencias se llenó de un contenido extremo opuesto. Ya lo hemos explicado cómo fue el proceso de involución mental que permitió el llegar a albergar ese contenido extremo. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de que nuestra mente tiene un contenido extremo en cuanto a opuesto al real? ¿Y qué decimos, qué nos ocurre cuando decimos que es completamente demente? ¿Nos lo acabamos creyendo? No, porque si nos lo creyésemos completamente, nada más oírlo, actuaríamos conforme a esta nueva idea. Por lo tanto, ya lo dice Jesús, el Espíritu Santo tiene que trabajar a partir de lo que tú haces. Lo que tú haces, te lo crees y lo amas porque lo has hecho tú. Todo esto lo valoras. Sin embargo, no te sientes bien. Sin embargo, la confusión te impide darte cuenta de por qué no te sientes bien. Entonces, siempre la información espiritual hace así. No te creas esto que te digo. Ponlo en práctica. Prueba.
Y cuando pruebes, dime a ver qué ocurre. Yo te lo digo ya. Te vas a sentir mejor por esto y por esto, pero prueba. Porque tu confusión es tal que no vale de nada que te lo diga. Vas a tener que experimentarlo. Y vas a tener que decidirlo. Porque el libre albedrío, aunque en tu confusión quizás pensases que Dios podría decidir, se acabó el sueño. Pero eso sería magia. Iría en contra del libre albedrío de su hijo, al cual todo le dio de una vez y para siempre, creándolo de su misma cualidad de naturaleza y atributos. Entonces, no funciona así. Tienes que entender que no funciona así, que lo tienes que elegir. He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Él ha venido, persona, y trasladando información para que se escriba aquí en esta obra de teatro. Como una luz, por supuesto. Pon en práctica lo que te dice, a ver si te sientes mejor. Es la luz espiritual. Te permite comprender, te permite evolucionar, te permite eliminar la confusión, darte cuenta de qué ocurre y como consecuencia de todo ello sentirte mejor. A un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Ese es el mundo basado en el paradigma opuesto al divino. De eso no nos cabe duda porque si no, no estaríamos aquí buscando el qué. Si este mundo no fuese una auténtica locura extrema, ¿qué estaríamos buscando aquí? Hace eso el mundo simplemente al disociarse de todo. No hay una mentalidad unificada. Si hubiese una mentalidad unificada, la consecuencia sería la paz absoluta, la paz de Dios que supera todo razonar, porque no hay quiebros, no hay discrepancias, no hay ambigüedades, no hay contradicciones, no hay incoherencias, no hay inconsistencias, no hay incongruencias. En nosotros hay todo eso, porque la mentalidad es el contenido de la mente. La mentalidad de este mundo implica disociarse de todo. No podríamos vivir esto como real, siendo absolutamente irreal, si no fuese con una disociación completa. ¿Por qué los locos en los manicomios viven su irrealidad? Porque se disocian de la realidad de orden superior, que es esta. Ellos tienen una de orden inferior incluso a esta. Bueno, pues nosotros igual tenemos una realidad de orden inferior respecto a la realidad. ¿Por qué? Porque nos disociamos. ¿Cómo? Pues como vemos que lo hacen ellos. Igual, somos todos locos y pensamos que los locos son los de una realidad de nivel inferior a la nuestra, pero nosotros estamos a su vez en una realidad de nivel inferior a la realidad total. Y no solo eso, sino que tenemos varios niveles por encima de nosotros, en los que en cada uno de ellos diremos, pero qué locos estábamos. Y en el de encima de ese diremos, pero qué locos estábamos en ese y en el otro y en el otro. Y así, son niveles. Por supuesto, Jesús nos indica y la espiritualidad nos indica, y además dicen que es necesario hacerlo así, nos indican siempre el origen de la realidad total para que tengamos una referencia cierta y válida a efectos de marcarnos nuestro objetivo final. El mundo hace eso simplemente al disociarse de todo. ¿Qué hace? Negarse todo a sí mismo. ¿Cómo lo hace? Disociándose de todo. De esa forma no se consigue una mentalidad unificada. Aquí estamos en la misma idea y la contraria, cada uno de nosotros con un intervalo de 5 minutos. Fíjate qué unificación mental. Tremenda.
Dicho mundo es, por lo tanto, una ilusión de aislamiento. ¿Por qué? Porque la disociación completa de todo genera aislamiento incluso entre nosotros. No hay una mentalidad unificada, cada uno tenemos la nuestra, compuesta de infinitos matices diferentes, discrepantes los unos de los otros, debido a esa disociación. Es decir, tenemos una mentalidad opuesta a la unificada, totalmente desorganizada y disociada. Y aquí se ve. Eso es lo que es la causa de la locura que vemos en el mundo, incomprensible. Y además, a unos nos parecen incomprensibles unas cosas y a otros otras. Y bueno, pues llega un rayo de luz a nuestra mente perdida y nos permite empezar a atisbar la idea de qué es lo que está ocurriendo. A ver si comprendes por lo menos qué es lo que te ocurre. Ah, es que mi mentalidad está completamente disociada. Por ahí va la cosa, por ahí. Una ilusión de aislamiento, como consecuencia de la disociación, que se mantiene vigente por miedo a la misma soledad que es su ilusión. Fíjate qué curioso. Una vez que ya estás en esta situación opuesta a lo que ocurre allí, debido a que tu mentalidad está completamente disociada en contra de la mentalidad uno, que está unificada, entonces tú te sientes solo. Pero ¿cómo combates la soledad? Pues aliándote ficticiamente sobre la base de la separación y la disociación, aliándote por intereses falsos en grupos que lo único que hacen es perpetuar esa situación de mentalidad disociada. Entonces se convierte en un círculo vicioso del cual no se puede salir. Se mantiene vigente esa ilusión de aislamiento por miedo a la misma soledad que es su ilusión. Mentalidad disociada, opuesta a la unificada, angustia por la sensación de aislamiento en contra de paz y dicha absolutas, angustia absoluta por la sensación de aislamiento, pero que nosotros, en esa confusión que nos genera esa tremenda disociación mental, esa mentalidad completamente errónea, buscamos la solución profundizando aún más en esa mentalidad disociada. Y entonces nos formamos grupos de oposición y de exclusión a otros grupos. Y nos sentimos menos aislados en grupos cuyo propósito es el aislamiento. Y nos llega un WhatsApp con una información de exclusión, sea cual sea, ante el cual podemos reírnos y decir, es verdad, es que efectivamente esto está ocurriendo con ese grupo, pero eso te hace identificarte con el grupo opuesto que excluye más. Esto es lo que no nos debe ocurrir, menos a los estudiantes de espiritualidad, porque entonces nos estamos haciendo un autoengaño y vamos a seguir sufriendo. Digo lo de que te llega un WhatsApp porque en este momento en el mundo, año 2020, noviembre, en pleno coronavirus, pues estamos viviendo en primera persona, todos nosotros, las consecuencias de una mentalidad disociada extrema, que siempre puede ser más, porque la realidad es infinita y el campo infraestructural de la mente divina es infinito también, con lo cual podemos hacer más extremo. Entonces, bueno, pues vamos en ciclos, y ahora parece ser que estamos empeñados en otro nivel de nuestra mente en tener todos un ciclo extremo de confusión, que por supuesto en la realidad total será para bien.
no nos quepa la menor duda, pero tenemos que entender qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? Nos unimos a grupos para combatir la soledad, grupos cuyo propósito es un mayor aislamiento y una mayor exclusión y una mayor soledad. Dice Jesús, os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Quizás desde esta época extraordinaria que hemos vivido en las últimas décadas, pueda venir una época en la que si no tienes muy clara esta frase, podrías sentirte abandonado. Incluso un estudiante de espiritualidad podría sentirse abandonado si no tienes clara esta frase. Por eso esta frase está aquí, porque Jesús sabe que la tenemos que tener muy clara. Ya no sabemos quiénes somos, primer nivel. Ni siquiera sabemos escuchar a una ayuda en nuestra mente, segundo nivel. Con lo cual, tenemos que escuchar a ayudas que se metan dentro de lo que nosotros podemos ver. Personas, libros. Vale, bien, pues oye, que si hay que ayudaros, pues hay que ayudaros lo que haga falta. Vale, bien, os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. No tenemos capacidad de sentirlo porque no sabemos escuchar al Espíritu Santo. Nos está enseñando Jesús a subir y atender al segundo nivel de ayudas para luego subir y atender al primer nivel de ayuda, que es reconocer quién eres. Nos está ayudando Jesús desde el tercer nivel de ayuda. Hasta ahí le hemos traído. Hermano, vas a tener que venir al tercer nivel de ayuda porque el primero y el segundo son ineficaces. Bien, pues vale, voy al tercer nivel de ayuda. Y escribo a través de la canalización. Os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. De hecho, escribo lo que ya vine y os dije, que me oísteis con las ondas que salían de mis cuerdas vocales aquí en el escenario. Os lo dije. Bueno, pues os lo recuerdo. Os lo recuerdo ¿por qué? Porque es importante. Porque puede ser que vengan tiempos donde se incremente la confusión. No estamos todavía exentos de la confusión, porque estamos incipientes. Tenemos una gran oportunidad de ensayar, seguir exentos de confusión cuando la confusión colectiva aumenta. Y para eso Jesús nos da herramientas. Acordaos, os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Y esto no es retórico. Esto no es retórico, lo del fin del mundo. De hecho, bueno, pues ha habido de este mundo, o sea, de esta parte de la obra, de la gran obra de teatro, de esta parte, bueno, pues a veces se acaban, pues porque son fallidos. Y de hecho, bueno, pues otras canalizaciones nos dicen que ha habido civilizaciones fallidas que se han reseteado. Incluso hasta el fin del mundo. Siempre va a estar, siempre, siempre. Se acabará el sueño y estaremos juntos, siempre. Por eso es por lo que soy la luz del mundo. Acuérdate, lo voy a ser siempre, incluso en los momentos de tribulación, incluso en las noches oscuras del alma, en las que te cueste recordar todo esto, ya que todavía no lo tienes integrado, y entonces pues te cueste seguir depositando tu valor en esta información. Es posible, pero recuerda. Por eso soy la luz del mundo, porque estaré contigo siempre. Y es posible que tengas tentación de olvidarte de ello cuando aumenta la tribulación, es cíclico. Aumenta la tribulación, porque todos nosotros nos empeñamos en que esto no nos lo pueden arrebatar, nuestro tesoro. Si estoy contigo en la soledad del mundo, la soledad desaparece. Acuérdate de mí, dice Jesús, porque yo, si te acuerdas de mí, si sigues dando valor a lo que yo te pueda enseñar, te voy a recordar todo lo que necesites de segundo nivel y primer nivel sobre el guía al que podrás escuchar
que está siempre en tu mente y sobre quién eres en realidad, que cuando lo recuerdes todo esto acaba para ti. No puedes mantener la ilusión de soledad si no estás solo. No te ampares en grupúsculos de exclusión. Yo voy a estar contigo. No necesitas, por mucho miedo que pueda surgir en ti debido a tiempos de tribulación, no te unas a grupúsculos de exclusión, porque eso es la solución en falso del círculo vicioso. Acuérdate que yo estoy contigo y acuérdate de lo que te he enseñado y recuerda que te has sentido bien, con lo cual son certezas que hay en ti. Recuérdalas. Mi propósito, pues, sigue siendo vencer el mundo. Mi propósito sigue siendo que la mentalidad que te recuerdo que es la tuya original sustituya a esta mentalidad a la que te has adherido. La has generado en un nivel superior de tu mente y te has adherido a ella en este nivel de tu mente de ejecución de lo que planificó el otro nivel. Yo no lo ataco al mundo, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón de lo que es. No lo ataca, pero como nos ha dicho también en algunas ocasiones, no lo apoya. No lo va a apoyar porque eh, apoyaría nuestra debilidad. Y eso iría en contra del paradigma del amor infinito. Respeta nuestra completa libertad, pero no va a apoyar las decisiones que nos autodebilitan. Esto tiene que quedar muy claro. No atacaré el mundo, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón de lo que es. No lo voy a apoyar, sino que la información que te voy a proporcionar va a deshacer tu ilusión, recordándote la realidad. La luz no ataca a la oscuridad, pero la desvanece con su fulgor. Ni siquiera consideres ni por un momento que esta información se pueda imponer o que quien no haya alcanzado todavía el nivel como para tener disposición a escuchar esta información deba ser juzgado de ninguna manera. Esta información que te doy no puede servir para excluir, no puede servir para aumentar la ilusión. Ni siquiera, y esto es muy importante para todos los estudiantes de espiritualidad profunda y más para los estudiantes de un curso de milagros, ni siquiera debería esta información en lo más mínimo aumentar tu culpa. Tu culpa se debe a otras cuestiones. Esta información pretende exponerte que no tiene sentido sentirte culpable. Si debido a un curso de milagros te sientes culpable, es buena razón como para replantearse qué está ocurriendo y solicitar que alguien te facilite una explicación. Solicitar ayuda nunca está de más. Cuando te das cuenta de que estás confuso. ¿Cuándo te das cuenta de que estás confuso? Pues mira, no te sientes bien. Por ejemplo, te sientes culpable respecto de tu relación con un curso de milagros. Si mi luz va contigo a todas partes, tú desvaneces la oscuridad conmigo. Por eso debes recordar que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No caigas en la tentación de solventar tu sensación de aislamiento uniéndote a grupos cuyo propósito es generar mayor aislamiento. Eso sería una nueva involución. La luz se vuelve nuestra y ya no puedes morar en la oscuridad, tal como la oscuridad no puede morar allí donde tú vas. Esto es evidente.
si consigues desarraigar, tienen raíces profundas, todas las creencias derivadas de la creencia en el mal. Si consigues desarraigarlas lo suficiente como para arraigar esta alternativa, entonces tú ya eres una luz y puedes iluminar otras mentes. Si estás en un momento en el que no te sientes fuerte respecto a esta cuestión, acuérdate de que Jesús está contigo y lo estará hasta el fin del mundo. Acordarte de mí es acordarte de ti mismo, así como de aquel, con mayúscula, que me envió a ti. Ya nos ha explicado Jesús varias veces por qué no podemos llegar a Dios sino por Él, porque Él es el delegado, autorizado por autoridad. Él tiene autoridad, porque Él es consciente de su autoría. ¿De quién es su autoría? De aquel que le envió. Por eso tiene autoridad. Y en nuestro escenario es la máxima autoridad. En nuestra región del escenario es la máxima autoridad. No las autoridades de aquí, sino quien más consciente es de su autoría, de su naturaleza y de su divinidad. Jesús. Esto lo explica muy bien el libro Durantia. 3. Estabas en las tinieblas hasta que una parte de la filiación decidió acatar completamente la voluntad de Dios. Una vez que esto se logró, todos lo lograron perfectamente. ¿Esto qué significa? Si seguimos aquí, bueno, digamos que una parte de tu mente sigue en la ilusión del tiempo, pero arriba, allí, fuera del sueño, no hay tiempo, hay eternidad. La mente tiene capacidad para vivir todos los acontecimientos simultáneamente y ya acabó todo. Y te cuenta Jesús por qué acabó. Porque una parte de la filiación decidió acatar completamente la voluntad de Dios. Una parte de la filiación que primero decidió soñar la irrealidad. Una vez que esto se logró, todos lo lograron perfectamente. ¿Y qué papel juegas tú aquí? Pues el de darte cuenta de que puedes unirte a esa parte de la filiación que decidió acatar completamente la voluntad de Dios, comprendiendo lo que era, deshaciendo la confusión entre aprisionamiento y libertad. Para que cada vez más lo logren, hasta que todos lo logren perfectamente. ¿De qué otra manera si no habría podido lograrse perfectamente? No habría podido lograrse de otra forma. Dios no va a hacer magia. Iba a decir, se acabó el sueño. No me importa que queráis todavía soñarlo. Ordeno y mando. No, Dios no es así. Dios quiere que su hijo sea digno de su herencia y elija lo que es. Mi misión consistió simplemente en unir la voluntad de la filiación con la voluntad del Padre. Al ser yo mismo consciente de la voluntad del Padre. Es un proceso sencillo. Él nos lo está diciendo. Aquí, en este escenario, Él es la máxima autoridad por ser quien más consciente es de quién es en realidad.
Es decir, Él es quien más consciente es de la voluntad del Padre. En este tercer nivel de ayuda, porque no atendemos al Espíritu Santo, que es la consciencia absoluta de la voluntad del Padre, ya que es una manifestación del Padre. ¿Mm? Entonces, en este tercer nivel, Él es quien más consciente es de la voluntad del Padre, porque es consciente de quién es, el Cristo en Él, Cristo Jesús. Es decir, completamente consciente de su naturaleza, el Espíritu. Y por lo tanto, se presentó voluntario, esto ya es decirlo de una forma cordial, a la misión de bajar a unir la voluntad de la filiación, confusa, pensando que era libre, pero realmente aprisionada, unirla con la voluntad del Padre, a través de él, máxima conciencia en este nivel de la voluntad del Padre. Esta es la conciencia que vine a impartirte. Estos son los valores que vine a recordarte que constituyen tu naturaleza, para que seas consciente de esa nueva conciencia. Conciencia incorpora valor. Aquí le llamamos valor moral. Son los valores de allí, son los valores de lo que eres. Ser consciente de tu verdadera conciencia es darte cuenta de que has corregido tu percepción. Esta es la conciencia que vine a impartirte y el problema que tienes en aceptarla es el problema de este mundo. La confusión, producida por la disociación de la mente, todo esto que hemos explicado. Eliminarlo, el problema de este mundo, es la salvación. Y en ese sentido, yo soy la salvación del mundo, porque yo soy quien más consciente es de cuál es el problema, porque yo soy quien más consciente es de quién eres tú, porque yo soy el que más consciente es aquí de quién soy yo. Sencillo. El mundo, por lo tanto, no puede sino aborrecerme y rechazarme. Claro, claro. De hecho, pues las religiones no siguen su mensaje. Ni unas, ni otras, ni las que se basan en su presencia en la tierra, ni no. Porque hay exclusión en ellas, sigue habiendo exclusión. Sencillamente, por esa razón, el mensaje no ha calado. Hay un rechazo subconsciente, aunque luego en la confusión se diga, no, no, yo soy el que defiende el mensaje de Jesús. Bueno, yo como institución, no, no estás unificada. Hay personas en la institución que tienen la mente unificada. Tú como institución no estás unificada. Es difícil unificar una institución en el mundo. Claro está. Esa es la razón. Por eso no tiene mucho sentido. Es un paso evolutivo. La religión evolutiva es un paso evolutivo en la evolución espiritual necesario para pasar de una situación previa a una posterior. En cuanto ya has llegado a la situación posterior, la religión no tiene intermediarios, porque tienes que descubrir el Cristo en ti, no el Cristo en otro. El mundo, por lo tanto, no puede sino aborrecerme y rechazarme, ya que el mundo es la creencia de que el amor es imposible. Es en cursiva porque el mundo no es nada, porque una falsa creencia no es nada. Y lo único que hay es una falsa creencia. No hay un mundo que sea
una falsa creencia. Hay una falsa creencia en un mundo falso. Una falsa creencia en un mundo opuesto. Por eso, la creencia, esa que es la creencia en el mal, rechaza y aborrece lo que la contradiga. Si aceptases el hecho de que yo estoy contigo, estarías negando al mundo y aceptando a Dios. Jesús es consciente de que no lo tenemos claro, de que estamos confusos. Para eso está, para ayudarnos a salvar la confusión. Os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Si aceptases el hecho de que yo estoy contigo, estarías negando al mundo y aceptando a Dios. ¿Te das cuenta de que estás confuso? Solo quiero mostrarte que estás muy confuso, que tu mentalidad no está unificada, que se debe a que tu mente está disociada por una fuerte involución mental en un proceso ilusorio. Solo estoy para que entiendas que eso está ocurriendo. No para criminalizarte ni juzgarte, sino para que te des cuenta. Mi voluntad es la suya y tu decisión de escucharme es la decisión de escuchar su voz y de hacer su voluntad, porque Él es el más consciente aquí de esta cuestión. Dios no repara en el despliegue de ayudas. Nos manda ayudas directas del nivel de dignidad de lo que somos, hermanos nuestros. De la misma manera en que Dios me envió a ti, yo te enviaré a otros. E irás, porque en cuanto reduzcas tu confusión, te darás cuenta de que la paz y la dicha moran ahí, ya que esa es la voluntad de Dios, y entiendes que es la tuya. De la misma manera en que Dios me envió a ti, yo te enviaré a otros. E iré a ellos contigo para que podamos enseñarles paz y unión. Iremos juntos. ¡Qué maravilla! No estarás solo en ningún momento. Ni siquiera cuando tú decidas ir a ayudar a otros. Yo estaré contigo también. Sé que estás confuso, sé que tienes miedo. Mira, te lo garantizo. Yo estaré contigo. 4. ¿No crees que el mundo tiene tanta necesidad de paz como tú? ¿No te gustaría dársela en la misma medida en que tú deseas recibirla? Preguntas que nos hace Jesús para que nos hagamos en quietud, en quietud. Estas preguntas no tiene sentido hacérselas en el bullicio resultante de la confusión, en quietud, para responderlas, cada uno a sí mismo. Pues a menos que se la des esa paz al mundo, no la recibirás. No es una amenaza, es un hecho. A menos que se la des, no la recibirás. Dado que tú has configurado las relaciones de este mundo como de separación y en realidad eres unidad. Si tu hermano no está en paz, no estás en paz tú. Por lo tanto, si tú no le ofreces la paz a tu hermano, no puedes disfrutar de ella. Por eso, solo el despertar absoluto, digamos que permite vivir el máximo nivel de paz y dicha a toda la afiliación. ¿Y no podemos estar en paz si solo algunos se han quedado por ahí? Pues no,
porque cada uno de nosotros, para Dios, somos su único hijo. No somos uno más. Como, no, ya tengo muchos, con que algunos se me pierdan, ya me vale. No, eso no es amor infinito. Amor infinito se traduce en la práctica en que cada uno de nosotros, para Dios, somos su único hijo. Entonces, hasta que no estén todos, no habrá, en esos niveles de paz absoluta, que no infinita, no habrá un avance hacia la paz infinita, que es siempre más, siempre más, siempre más. ¿Por qué siempre esa es absoluta? Porque es la mayor en cada momento, pero infinito significa que puede crecer. Esto es difícil de comprender. Bueno, lo explica bien Urantia también. Pues a menos que se la des esa paz al mundo, no la recibirás. Si quieres recibirla de mí, dice Jesús, tienes que darla, no porque Él no te la ofrezca, sino porque no la recibes si no la das. Es que hemos invertido con la percepción como mecanismo de funcionamiento mental dentro del sueño, hemos invertido la realidad. No, pero si la paz me la tiene que dar el mundo a mí, no, se la tienes que dar tú al mundo, es al revés. Pero vamos a ver, ¿no estamos de acuerdo en que si el mundo me deja en paz y no me hace la puñeta, yo voy a estar en paz? No. Tu paz va a provenir de la paz que le des al mundo tú. Es decir, de cómo contemples el mundo. Es decir, que destierres la creencia en el mal de tu mente al contemplar el mundo. De ahí va a venir la paz. La curación no procede de nadie más, sino de ti, al dar la paz. Y por lo tanto, dándola, permitiéndote recibirla. Si se puede comprender perfectamente. ¿Tú qué ves en ese grupo? Son unos cafres. ¿Cómo te sientes? Son hermanos tremendamente confundidos, que sufren desesperadamente y piden ayuda y amor. En realidad, la curación procede de esa actitud con respecto a ellos. Y procede de ti. Es una elección. Tienes que aceptar la dirección interna. He venido al tercer nivel de ayuda para decirte que aceptes el segundo nivel de ayuda. Porque no vas a estar con mi libro en las manos todo el día. No te lo vas a aprender de memoria. Mi libro es para que subas al segundo nivel de ayuda. Y el segundo nivel de ayuda es para que subas al primer nivel de ayuda, reconocer quién eres y actuar como tal. Segundo nivel de ayuda, Espíritu Santo. Primer nivel de ayuda, el Cristo en ti. Tercer nivel de ayuda, nuestro hermano Jesús. Y otros. Agentes suyos todos, porque Él es el que más conciencia tiene de quién es aquí. La dirección que recibas no puede sino ser lo que quieres, pues de lo contrario no tendría sentido para ti. ¿Quieres ser ayudado? Si no quieres, no aceptarás el segundo nivel de ayuda, que es la dirección interna. Tienes que querer. Yo creo que Jesús nos motiva suficientemente con esto que nos dice. Todos sus agentes reveladores nos motivan para que deseemos estar mejor, en paz y en dicha, por favor, todo el día, 24 horas, estable, duradera, permanente, con la visión de la paz absoluta ya allí en el horizonte. Por supuesto que quiero. ¿Quién no quiere? Por eso es por lo que la curación es una empresa de colaboración. Tengo paz si la doy.
¿Cómo no va a ser de colaboración? Si tengo que darla para recibirla. Colaboración total. Yo puedo decirte, dice Jesús en primera persona, yo puedo decirte lo que tienes que hacer, pero tú tienes que colaborar teniendo fe en que yo sé lo que debes hacer. Pero la fe es muy poquito tiempo, porque en cuanto lo pones en práctica, dices, anda, claro, esto va conmigo, esto es mi naturaleza, me siento bien. Ya no tengo que tener fe ciega, ahora tengo fe sobre la base de certezas propias. Ya es fe sólida, consistente, no fe temerosa. Solo entonces decidirá tu mente seguirme. Cuando tengas esa fe sólida. Y para eso, pues si es que puedes empezar a practicar en cualquier momento para pasar de fe desconfiada, incierta, a fe sólida, porque vas a obtener certezas. Solo entonces decidirá tu mente seguirme. Sin esta decisión, fíjate, la decisión no es te sigo, no, la decisión es voy a probar esto que me cuentas a ver qué ocurre. La decisión es mucho más leve, porque en cuanto lo pruebes te das cuenta de que estás mucho mejor y entonces ahí viene la decisión sólida. Te sigo porque naturalmente ya no puedo hacer otra cosa que seguirte, porque ya tengo mis certezas. No es te sigo a donde me digas sin saber, no, no, no. Jesús te indica cómo puedes obtener las certezas y seguirle convencido. No seguirle porque igual si no le sigo... No, no, convencido. Sin esta decisión no podrías curar porque ello supondría que habrías decidido en contra de la curación. Claro, la curación es la de la confusión. No sabes ahora mismo. Como consecuencia de que no sabes, sufres. ¿Qué hay que curar? La confusión. ¿Cómo puedes saber? Primero que te lo cuenten. Segundo que te digan cómo integrarlo, cómo creértelo. Ponlo en práctica. Ten tus certezas. Eres digno de tener tus propias certezas y no aceptar imposición de nadie, ni de mí, ni de mí. Tus propias certezas. Puedes llegar a ellas. Yo te indico cómo. ¿Y tú por qué me ayudas? Lo descubrirás en cuanto lo pongas en práctica. Sabrás lo que es el amor. Por eso. El rechazo de lo que yo he decidido para ti impediría la curación. El rechazo de las certezas que te puedo ofrecer si pones en práctica esto que te digo es rechazar las certezas y es rechazar, por lo tanto, reconocerte. La curación. 5. Vaya, pues se nos ha ido 1 hora y 10 minutos en los 4 primeros puntos. Pues lo dejamos aquí. 4 y luego otros 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, la mitad. Pues aquí lo dejamos. Lo dejamos para la siguiente sesión, del 5 al 8, donde acaba y, sin más, prospector.